Ramal, somos todo oreja, soy Dumbo. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Empecemos por Pichetolandia, que es la anécdota que nos marca la agenda. A ver, primera cuestión sobre Pichetto. Yo creo que esta inclusión en la fórmula presidencial es un episodio muy fuerte de la desintegración de Cambiemos. Si te pones a pensar, sí, como coalición de gobierno, casi extiende es como River comprando a un goleador de Boca, digamos. Casi extiende su certificado de defunción. Deja a un costado a sus aliados históricos y tiene que buscar, ¿no es cierto?, a alguien de un campo político que no es el propio y que, bueno, está indudablemente confesando su desintegración. Ahora, ¿qué es lo que busca con Pichetto? Acá Roberto lo dijo muy claramente, no es que vaya a sumar, ¿no es cierto?, voto alguno, una figura oscura, de quien lo único que recordamos fue aquella noche fatídica a las 4 o 5 de la mañana cuando dijo, señor vicepresidente, lo que tenga que ocurrir, que ocurra, ¿no? Como le dijo Cristo a Pilatos. Claro, que lo que pase, pase rápido. Lo que pase, que pase rápido. Bueno, fue lo único que nosotros nos acordamos de él. Pero Pichetto representa políticamente algo muy nítido, que excede al problema de federal, peronismo, gobernadores y toda la cuestión. Pensemos en toda la acción, la demagogia derechoide y hasta fascistoide de Pichetto cuando agitó la cuestión de los inmigrantes. Los planteos de reforzamiento represivo en la Argentina, de apoyar todo lo que tenga que ver con la legalización del gatillo fácil que Patricia Bullrich llevó adelante a la Argentina. Esto era en plano local. Y en el plano internacional, Pichetto representa mucho también. Él estuvo en Washington hace poco tiempo, y más allá de lo que uno más o menos supone que tiene que ver con el pago de la deuda externa, el Fondo Monetario y todo lo demás, Pichetto representa un alineamiento muy claro contra Venezuela, contra Cuba, y la garantía de que un eventual gobierno Macri-Pichetto se alinea en el eje Bolsonaro-Duque, ¿no es cierto?, y el gobierno argentino. Es dirigido por Trump, porque ya lo dijo con claridad. Por supuesto dirigido por Trump. Entonces, un gobierno y una coalición política en disolución se cuelga de un eje internacional para tratar de sobrevivir. Ahora, ¿en qué momento lo hace? Lo hace en un momento que el cuadro internacional está profundamente convulsionado, porque hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y América Latina ha pasado a ser un campo de disputa en torno de toda esta cuestión. Naturalmente, FF buscan a sus propios Pichettos, es decir, el arma para combatir esta línea es, ¿no es cierto?, primero un Alberto Fernández, después un Massa, es decir, buscar... O sea, Massa sería un antipichetto. Un Pichetto en espejo, ¿no es cierto?, una cosa de ese tipo. Ahora, esta es, digamos, la situación, nosotros, de un proceso electoral que indudablemente va a tener o va a ser una pieza, un lugar de una disputa que tiene inclusive, como te decía antes, una proyección internacional. Ahora, esta cuestión de que los dos grandes bloques que disputan la presidencia entran en disolución poco tiempo antes de presentarse, es decir, se presentan siendo lo que no eran, te está mostrando el cuadro de aguda crisis política en el cual se desenvuelve el proceso electoral. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una profunda incapacidad de estos bloques para poder asumir la crisis que indudablemente se viene a la Argentina. Porque está el problema de la deuda, pero con una peculiaridad, que otras veces, cuando se hablaba de una situación de este tipo, te anticipaban el stand-by con el FMI. Y la carta del FMI ya la jugó el gobierno quebrado, disuelto, que está buscando, ¿no es cierto?, ahora cómo ser recauchutado.
Entonces, dicho esto, voy a la otra parte de lo que vos preguntaste, o le preguntaste a Vilma, pero también dijiste que me lo estabas preguntando a mí. Sí. Así que me meto en el viene tema bien y que te lo acuerdes digo. todas las preguntas, Bueno, porque yo me había olvidado. Sobre el tema de la izquierda. Bueno, la izquierda pasó diferentes vicisitudes, vos citaste lo del 83, haciendo, digamos, un retrato así a brocha gruesa, te diría que en aquel momento predominaba una izquierda que era muy seguidista de los partidos tradicionales de la Argentina. Y en la Argentina se fue reforzando una izquierda autónoma, independiente, que peleó lugares en los sindicatos, que llevó adelante luchas muy importantes en el movimiento desocupado, y esa es la izquierda que hoy tiene una mayor expresión política. Ahora, hay que ser crítico del propio desarrollo. Nadie tiene comprado un pasaporte a la victoria, en general en la lucha política, y mucho menos si sos de izquierda y tenés que tener una visión. Tenés una visión crítica del mundo, no lo vas a tener de tu propio desarrollo. Obvio, si no, sos un chanta. Por eso, entonces, el gran problema hoy de la izquierda es que pueda, inclusive en el proceso electoral, explicar el alcance de esta crisis y presentarse como una alternativa de poder. Porque hay que explicar que estas elecciones no van a resolver la crisis y que la Argentina tiene que ir a una transformación social de fondo para salir de ella, con otra organización social. Nosotros pensamos, por ejemplo, que digamos, en una crisis de este tipo debe haber una acción de tipo fundacional, la convocatoria de una asamblea constituyente que debata una reorganización integral de la economía, de una justicia corrupta, descompuesta, aliada a los servicios, y debe plantearse, ¿no es cierto?, una agenda política integral, demostrando todo el tiempo la incapacidad de los bloques que salen a la palestra para resolver esta crisis y la necesidad de preparar políticamente una salida de otro tipo. Si la izquierda no da esa batalla, no va a poder enfrentar agudamente el desafío de la polarización. Este es el problema que tenemos. Vamos a hacer la vuelta al revés. Ahora voy a empezar por vos, Dale. Vilma. Algunos pensamos que la deuda esa que tenemos contraída es absolutamente impagable, más allá de si quita, si no quita, etcétera. Para mí es como si alguien se metió en mi casa, pidió whisky, pidió ginebra, se lo tomó todo y se fue, y yo digo, pero yo tengo que pagar esto, pero a mí no me han modificado ni un cuadradito del piso, el baño sigue chorreando, etcétera. O sea, yo no te la pago nada, que la pague el que pidió la cerveza. Pero pareciera que entre la política la idea es, y no, esto es imposible, y hay excusas de perogrullo, como por ejemplo, si no pagás la deuda, te quedás sin insulina. Cosas que vienen de afuera, te quedas afuera, entonces el país sufre, hay que pagarla sí o sí, bajemos el copete. La izquierda y Santiago Cuño son los únicos que piensan que no hay que pagar esa deuda, o por lo menos que no hay que pagar la deuda ilegítima, que es la gran mayoría que se ha ido en fuga de capitales. No, sí, por supuesto, no, la deuda no debe ser pagada, pero no me gusta, por lo menos a mí personalmente, abordar la cuestión de la deuda como una medida aislada, como una cuestión que hay asume el gobierno y decide no pagar la deuda. El repudio de la deuda externa tiene que estar asociado a un planteo de poder político antagónico al actual. Y que tiene que ver con lo siguiente. Para que el no pago de la deuda se integre a una política de otro carácter que, por lo tanto, permita, por ejemplo, que, no se pague la deuda, pero al mismo tiempo impedís la fuga de capitales. Estableces una banca única, centralizás el ahorro nacional, estableces un manejo determinado del comercio exterior. Debe existir un gobierno responsable ante la clase trabajadora, con organismos de debate y ejecutivos de carácter revocable, donde otros resortes económicos, no solamente la cuestión de la deuda, estén en manos de la mayoría trabajadora, y donde, como resultado de esa orientación, ese gobierno llame a una acción, por ejemplo, continental, por el no pago de la deuda. Es
Es decir, levante a los otros pueblos del mundo. El problema de la deuda es un problema internacional porque hay un sistema financiero que vive de lo que llaman la economía de la deuda. Entonces, un gobierno de esas características, un gobierno de trabajadores, llamaría a una acción continental e internacional contra los pagos de deuda, que inclusive excede al continente, porque ¿qué tenés que decir de Grecia, de España, de Irlanda? Países que han sido absolutamente destruidos por la hipoteca de la deuda, que no es un mecanismo de financiamiento industrial o de obras o lo que fuera, sino que es un mecanismo de sojuzgamiento económico. Entonces, por supuesto, estamos por el no pago de la deuda, pero por sobre todas las cosas estamos por un gobierno de trabajadores, que entre otras cuestiones va a tener que abordar la impugnación de la deuda, ¿me entendés? O sea, no quiero adoptar el problema de ver este punto como una medida aislada. Miren, dos cosas. Primero, tengo una visión un poco diferente a ustedes sobre este problema del voto al macrismo y por qué ganó el macrismo. Yo creo que la gente votó al macrismo. Es decir, tengo una idea más sencilla sobre esto. Es decir, votó a lo que el macrismo significaba. Lo votó en el 2015, lo votó en el 2017. Vamos a tomar un ejemplo. La expectativa de los créditos suba. Es decir, el concepto que el país, con una corriente de financiamiento internacional, iba a salir, digamos, a poder crear, digamos, un cuadro de crédito interno. Florecería la burguesía. No, florecería también un tipo que quiere sacar un crédito para comprarse una casa, por ejemplo. Cuando salieron los créditos UBA, yo fui a hablar al Congreso, hicieron una sesión con economistas para discutir lo que significaba, y yo ahí dije lo siguiente, dije algo, no es que dije nada extraordinario, dije algo muy obvio, no se vayan a querer. Dije, el día que haya una devaluación importante, todo esto se va al carajo. Pero claro, yo dije, el día que haya, pensando que un día iba a ocurrir, el día vino al año siguiente. Es decir, que acá un proyecto de rescatar a la Argentina de la mano del capital financiero internacional se hundió en poco menos que un año y medio. Esta es la cuestión de fondo. Y acá voy al tema de la deuda, porque el problema de la deuda no se puede ver como parangonando a un país con un tipo que de pronto debe una heladera y dice, tengo la heladera, mira, no pago más, la saqué por ahora 12, pagué hasta la cuota octava y ahora no te pago. La deuda externa es otra cosa, es simplemente un mecanismo de sojuzgamiento económico, porque el título de deuda de un país, pues sí, detrás del crédito que sacaste para una heladera, hay una heladera. Sí, debes, pero tenés una heladera. Detrás del título de deuda no hay nada. Hay absolutamente, físicamente no hay nada. ¿Qué es el título de la deuda? Un compromiso sobre los impuestos y tarifazos que a futuro cobre un país. Es decir, que lo único que constituye es una relación de subordinación económica. Entonces, el planteo de impugnar el pago de la deuda es quebrar esa relación de subordinación económica y reconstruir otra relación que un país tiene que avalar sobre la base de una decisión soberana, por ejemplo, una asamblea constituyente que declare el no pago de la deuda. Porque tu argumento, Marcelo, respecto de lo que hicieron los gobiernos anteriores hicieron muchísimas cosas, pero muchas de ellas fueron derogadas. Fíjate la cantidad de leyes que sancionó la dictadura militar. Algunas lamentablemente siguen en pie, muchas otras fueron derogadas. El problema del indulto, de la obediencia debida, además dio lugar a crisis nacionales inmensas. Entonces, un pueblo tiene legitimidad para poder inclusive revocar, ¿no es cierto?, lo que hicieron, el 2x1, por ejemplo, otro gobierno. Y yo creo que es absolutamente fantástico, a mí me llena de optimismo que un proyecto como este, que para mí la gente lo votó, se haya ido al carajo en 2 años, porque demuestra la inviabilidad de los planteos del capital financiero y del capitalismo en general para darle alguna salida a los pueblos. Bolsonaro hace un año, algunos decían que en Brasil se venía la noche, que se terminaba la historia,
y ahora tiene 500.000 de docentes y estudiantes en la calle. Y mañana hay paro es decir, general. Termino, Vilma, y te doy toda la palabra. Mañana hay un paro, mañana hay un paro, es decir, que la tentativa de darle una salida derechista a la crisis que tuvieron en América Latina gobiernos bolivarianos o nacionalistas de otro tipo, de darle una salida derechista, ha fracasado. Y se abre una gran perspectiva política que es sobre la cual yo creo que la izquierda tiene que trabajar profundamente. ¿Qué objetivo tuvo el cepo? Podemos decir, tuvo mala prensa, no fue bien presentado a la gente. Mezclaban a doña Rosa, que quería comprar 500 dólares, pero evitaba la fuga. Fugaban, evitaba la fuga. Totalmente. Hubo varias corridas contra el dólar. Evitaba la fuga. Bueno, digo, acordate de eso. El dólar hoy está a lo que querían algunos industriales cuando durante el gobierno de Cristina se defendió de esa manera. Pero bien defendido, mal defendido, lo podemos discutir. Ya, todo es discutible. Pero fíjate, lo del cepo es interesante porque alude a un problema que yo había planteado antes, que es el tema de las medidas aisladas. Es decir, yo naturalmente defiendo un manejo controlado, responsable de las divisas que tiene un país. Pero mientras había cepo, el gobierno de Cristina Kirchner pagó a precio de oro la deuda con el Club de París, continuó pagando una deuda en términos completamente onerosos, es decir, que la política del cepo, digamos, el control de divisas, no quebró una relación subordinada con el capital financiero internacional. Este es el problema. Mira, ¿Me dejas una cosita? Un segundito, Sí. ya te dejo. Sin embargo, Kirchner, porque la deuda tiene dos componentes. La deuda con el Fondo Monetario, que es una deuda particularmente... Sí, el Fondo Monetario no es un organismo de préstamo, no es un banco, es un organismo de sojuzgamiento económico, político y social. Estamos de acuerdo. Pero hay una deuda privada ahí también, tenedores de bonos, que fue el problema de los holdouts, que Macri terminó sacando un crédito para pagarlo. Cristina se negó a pagar y Kirchner la negoció. Esto fue lo que se defolteó en el 2002. No se defolteó al fondo. Al fondo se le fueron pagando al fondo le pagaron los 10.000 millones todas de las dólares, cuotas. correcto. Y cuando llegó un momento eran 9.900 millones, que ahí fue la pelea con Labaña, porque Kirchner le dijo, déjame a mí que le voy a sacar 0,15 más. Y Labaña se ofendió. Pero, digamos, problemas también de egos entre Kirchner y Labaña. Pero le pagaron al fondo, listo, se acabó el tema del fondo. Había las reservas para pagar, vos podés discutirlo, estamos todos de acuerdo, pero la deuda de los privados se pagó defolteada, se pagó a precio vil. También habían comprado bonos a precio viles, y cuando vos hacés ese negocio internacional, asumís ese riesgo. El pago de esa deuda defolteada, Roberto, fue un gran negocio para los que tenían títulos, porque hay un movimiento de gente que compró al 0,12, empezó a cobrar al 0,30 y después todavía tenía el cupón del PBI. Perfecto. Pero que le recuperó del 7%. ¿Cómo hace la izquierda para salir de este 3% que logra militando las fábricas? La izquierda ya salió del 3% porque hay muchas zonas, en que se superó eso. Igual, lo de Iglesia de Izquierda fue pero por el problema, Atilio, el problema es otro. El problema es si las figuritas van a poder darle una respuesta a esta crisis. No. Entonces, nosotros no estamos pensando, nuestro horizonte político no termina en las PASO de agosto ni en octubre. Estamos detrás de una estrategia política, de un programa. Pero a mí me gustaría que eso llegue antes de que yo muera, y ustedes siguen sacando el 3, el 5. No, pero, yo quiero que saquen el 10, el 15. Quiero que vayan a negociar y digan, ¿está la izquierda que te apoya o te hunde? Vamos. No. Pasa lo siguiente. Si querés que saque el 10 o el 15, trabajá con nosotros y está bien. Vamos a buscar el desenvolver, sumá tu militancia, no hay ningún problema. No, sí, pero no creas que por mí vas a sumar tantos votos. No, sí. 10, 15 más. Yo creo que arrastrás. Pero vos tenés que pensar lo siguiente. Todo el problema pasa si los que hoy se están postulando van a poder darle una salida a esta situación. Nosotros vamos a explicar que no. Y en esa explicación, más allá del 3 o el 5 o el 7, vamos a conquistar a las personas, a los trabajadores, a los jóvenes más conscientes. Y en esa construcción, y en esa asociación de la gente más consciente, vamos a movilizar después
a los que se van a dar cuenta más ampliamente que la gente a la cual les votó no les pudo dar una salida. Porque las sociedades no se transforman simplemente por un voto circunstancial, sino por su movilización política, por su acción en los sindicatos, por las grandes gestas populares a las cuales una crisis de alguna manera da como salida. Porque vos hablaste de... Un 17 de octubre, digamos. No, pero una revolución de las mujeres. Un cordobazo, o todo lo que ocurrió en la Argentina, porque en el 2017 yo fui candidato a diputado nacional y en un momento tuve un debate con Elisa Carrió. Y me llamó la atención, en un momento ella expresó su hostilidad, su repugnancia por la movilización popular. Claro. Y me dijo, ustedes los de la izquierda, lo que les importa son las marchas. Y yo le dije, me llama la atención su hostilidad con las marchas porque este país siempre progresó y siempre se transformó a partir del protagonismo del pueblo en la calle. Entonces nosotros estamos preparando esa perspectiva. No vamos a las elecciones simplemente un mercachifleo de votos. Para nosotros, por sobre todas las cosas, la campaña electoral es una oportunidad para desarrollar una conciencia superior en la gente, una perspectiva, y sobre todo en aquellos me imagino que la izquierda hace eso en todos los países. ¿Por qué en los demás países tiene más caudal? Ojo, antes hablaste también de la izquierda. En el mundo hay muchas cosas que se llaman izquierda y son adaptaciones muy grandes al orden existente, aunque se coloque en izquierda. La Argentina inclusive tiene la característica de una izquierda más independiente, más autónoma, más dura, si querés llamarlo de esa manera, que se ha labrado un camino. Entonces, por supuesto, queremos sacar la mayor cantidad de votos posible. Qué suerte. Pero nuestra medición de la elección, en primer lugar, es la cantidad de trabajadores, de jóvenes, que gracias a lo que pudimos explicar acá y en otros lugares, dieron un salto en su conciencia. Pues dirán, esto es ser Trotsky. Sí, totalmente. Eso somos nosotros.